Continuamos por la pantalla de Canal 2 en vivo y tal como lo anunciamos en los títulos, vamos a dialogar con Zulma Tarifa, juez de paz de General Dehesa, acerca del nuevo Código de Convivencia Ciudadana en la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás, Zulma? Muchísimas gracias por estar aquí. No, de nada. Bueno, Zulma, un hecho muy importante, ¿no?, en la provincia de Córdoba, este nuevo Código de Convivencia Ciudadana. Sí, es muy importante, está en vigencia a partir del 1 de abril y sí, es un cambio fundamentalmente de paradigma, es un cambio de visión acerca de qué se considera una falta contravencional y cuáles son las sanciones que se aplican. Bien. Un cambio de paradigma respecto a lo que era el Código de Faltas anterior, ¿no?, que fue un código muy cuestionado. Esencialmente es eso, se ha tratado de dar una solución a esos cuestionamientos que tenían que ver con algunas garantías constitucionales que no se habían tenido en cuenta o que había en algunas ocasiones se violaban el derecho de defensa de los supuestos infractores. Y bueno, y un poco también un cambio desde el tipo de sanciones que se aplican y a cuáles se les da prioridad, digamos, con respecto al código anterior, que quizás era un poco más severo, claro, pero porque hacía hincapié en la sanción de arresto, bien, que no es lo que prevé ahora este código. Bien. Uno de los puntos más importantes, bueno, para comentarle a la gente que nos está viendo, es el cambio en el juzgamiento, ¿no?, cuando sucede alguna falta. Sí, ha cambiado la autoridad de aplicación, que ahora somos los jueces de paz en el interior de la provincia, y en las grandes ciudades como la ciudad de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, aquellas ciudades que tienen tribunales, van a ser los ayudantes fiscales los encargados de aplicar este nuevo código. ¿Cuál es la diferencia para que la gente entienda que sea el juez de paz el encargado de la autoridad de juzgar y no un comisario? Bueno, esencialmente la diferencia pasa por que es otra persona, otra institución la que juzga y no la misma que detiene. Bien. Digamos, esto de que sea la policía la que aprende, generalmente cuando se da una contravención y esa persona es tomada en flagrancia, el que lleva la primera parte del sumario es el personal policial, es el que constata, digamos, la infracción y lleva adelante toda la primera parte del proceso. En el código anterior era el comisario el que después resolvía la situación, bien, de ese infractor. En este caso es otra persona, es un juez, es el juez de paz, y eso da también mayores garantías. ¿Por qué? Porque si no sería la misma institución que aprende la que juzga, bien, y eso es inconstitucional. Bien, hay muchos artículos importantes en este Código Nuevo de Convivencia No Ciudadana, pero uno de los más importantes es el tiempo o los cambios, ¿no?, en los juzgamientos, ya sea como tareas de comunitarias, multas, claro, y por último, el arresto. Sí, el cambio de visión tiene que ver con eso, tiene que ver con buscar algunas sanciones un poco más amigables para faltas que no son tan graves. Bien. Porque cuando estamos hablando ya de faltas graves o de delitos, bueno, cuando es delito ya interviene un fiscal y ya es un delito penal, entonces las sanciones son graves y tienen que ver con otro tipo de sanciones. Acá lo que se ha querido es buscar de alguna manera que estas sanciones sirvan un poco para educar y para mejorar la convivencia. Esto de que haya un compromiso incluso de las instituciones que nos van a tener que proveer lugares donde realizar estas tareas comunitarias y controlar el cumplimiento de las mismas para que nosotros podamos después, de alguna manera, el infractor pueda acreditar ante el juez de paz que ha cumplido con la sanción asignada y ahí, digamos, se termina la causa. En el caso de que no se cumpliera, bueno, el código prevé que esa sanción se transforme en otro tipo de sanción más grave, como puede ser la multa o el arresto. Pero hay algunas contravenciones graves donde no se contempla la tarea comunitaria, como por ejemplo la venta de alcohol a menores. Bien. En este caso ya la sanción pasa por la multa, pasa por el arresto y la clausura.
Son sanciones graves porque son faltas graves. Venderle alcohol a menores es grave. Esto exclusivamente para, por ejemplo, boliches bailables. En realidad para todo aquel que vende bebidas alcohólicas y que no le puede vender a menores. Podría aplicarse a kioscos, a supermercados, a lugares donde que tienen prohibido vender bebida alcohólica a menores de edad. Respecto para este tema, ¿se va a realizar, por ejemplo, aquí en General Dehesa algún control específico? El control lo hace de hecho la policía o porque alguien denuncia o porque se encuentra con la falta, digamos. Si hay policía haciendo un control o pasa por un lugar donde detecta que están vendiendo bebida a menores, tiene que intervenir y tiene que labrar el acta de infracción. Lo importante sería acá es que los dueños, ya sea de boliche bailable, en el caso, bueno, acá tenemos el rancho, que es el club, digamos, el dueño del boliche, y bueno, yo tenía intenciones por ahí de reunirme con el presidente del club y un poco advertir esta situación de que ellos son los responsables de controlar que no se vendan bebidas alcohólicas a menores, porque en última instancia son los que van a terminar sancionados con este código. También un poco apelar a la conciencia de aquellos comerciantes que saben y conocen que no se le puede vender alcohol a menores, que las penas son graves en este caso. Y que bueno, lo importante sería es como que educar y prevenir antes que llegar a la instancia del juzgamiento. Ese es uno de los objetivos principales, ¿no? Del y Código en las ciudades chicas como la nuestra uno apela a eso, porque en general nos conocemos todos, uno conoce y a lo mejor termina siendo demasiado gravosa para un comerciante una sanción de clausura por 30 días, por ejemplo. Entonces, uno a lo que apela es a no tener que encontrarse con esas situaciones, porque llegado el momento y constatada la infracción, sigue el proceso y llega el juzgamiento. Entonces, bueno, estas cuestiones son las que a lo mejor un poco debería conocer la gente, cuáles son las faltas que están previstas en este código y cuáles son las sanciones para evitar cometerlas, digamos, ¿no? Hablamos, bueno, del cambio de juzgamiento, del cambio de autoridad, también hablamos de bebidas, y otro de los puntos importantes es la autorización, digamos, el aumento de las multas, ¿verdad? Acá la multa está prevista en segundo lugar como en orden de gravedad de faltas, de penas, perdón. Está primero como la sanción ideal, digamos, que es el trabajo comunitario. Después tenemos la multa y después tenemos el arresto en última instancia. Las multas sí pueden resultar elevadas porque tienen que ver con que la unidad de multa se fija en función del 10% del salario mínimo vital y móvil. Y eso estaría hoy siendo más o menos 606 pesos la unidad de multa, con lo cual si te aplican 10 unidades de multa, puede ser gravosa la multa. Pero bueno, cada caso se evaluará oportunamente y está prevista la sanción en el código que mencionamos. Entonces, también a la hora de aplicarla, uno puede, como juez, puede elegir cualquiera de las 3 penas que está prevista. Lo que pasa es que ahí, bueno, uno va a evaluar la condición del contraventor, digamos. Si es la primera falta o si es reincidente, si está en condiciones de cumplir con esa sanción que yo le voy a aplicar, porque tampoco le voy a aplicar una tarea comunitaria a una persona que no la puede llevar adelante. En ese caso será una multa. O sea, cada caso va a ser particular y lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Es un código nuevo, nosotros somos nuevos en esto, con lo cual recién estamos encontrando las herramientas para aplicar este código. ¿Cuál sería algún otro punto importante, ¿no?, desde este código? Importante para la ciudadanía es que este código da muchas garantías, sobre todo a la hora de que llevar a una persona, digamos, demorar o detener a una persona, porque implica que inmediatamente deben dar aviso a la autoridad de juzgamiento, la policía se debe comunicar conmigo, me debe poner sobre aviso de que tiene una persona demorada. El código pone un límite también en la cantidad de horas de detención, este tope es de 8 horas
hasta labrar toda la parte administrativa, digamos, llevar adelante todo lo que tiene que ver con el sumario. Y después, en el caso que por el tipo de falta pudiera corresponder a arresto, porque no es que tampoco en ningún caso va a corresponder a arresto, bueno, en ese caso yo soy la encargada de consultar con el juez de control. El juez de control es el que va a juzgar cuando haya una sanción de arresto o prevista originariamente en el código, o que pudiera derivar en arresto porque de las sanciones evaluadas se presume que esa es la ideal, digamos. Bien. Entonces, en ese caso, soy yo la encargada de dar conocimiento al juez de control, y ya ese detenido va a quedar a disposición del juez de control, que ordenará o la libertad hasta tanto se juzgue y se condene o absuelva, depende de lo que decide el juez, o el traslado si es que hay una condena por la falta cometida y la condena es de arresto. O sea, da muchas garantías este código. No obstante, me parece que requiere de un mayor compromiso social, porque necesitamos esas instituciones que se presten para lo que tiene que ver con la tarea comunitaria. Y bueno, y está todo, digamos, por hacerse. Recién hay localidades que tienen como mejores posibilidades para aplicarlo, mayores recursos, y hay otras que no, porque tienen que ver con que son más pequeñas o están lejos de los centros poblados, o bueno, no, carecen de algunas herramientas, pero todo eso desde el Superior Tribunal de Justicia se están arbitrando los medios para que podamos aplicar este código como corresponde. Zulma, sobre todo si hablamos de recursos, son los recursos humanos, ¿verdad? En algunos casos recursos humanos, en algunos casos tiene que ver con infraestructura, digamos, todavía resolver el tema de las multas, a qué cuenta van a ir depositadas, con cuestiones que tienen que ver con proveer abogado de oficio para aquellos que no pueden pagar abogado. Tienen que aportarnos una lista de abogados ad honorem que pueden hacer esta tarea. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con cómo se va a implementar y que no necesariamente son recursos económicos, ¿no? O sea, y humanos, en el caso de los abogados, sí, necesitamos para el juzgamiento la presencia de un abogado. En el caso de que el contraventor lo pueda pagar, él llevará a su abogado, y en el caso de que no lo pueda pagar, el Estado debe proveérselo. Entonces, bueno, de ahí a veces la dificultad de que por ahí no tenemos abogados de oficio en la localidad, o tienen que mandar un asesor letrado. Ya veremos cómo lo resuelven. Bien, Zulma, bueno, para cerrar un poco este tema, un tema muy profundo para analizar mucho, y sobre todo tener en cuenta todos los artículos que lleguen a la ciudadanía, pero para cerrar lo más importante, si se quiere, podríamos decir que este Código de Convivencia vino un poco para educar a la población, ¿no?, sobre los diferentes artículos que tiene a lo largo de esta ley, a lo largo de este código. Sí, educar, evitar en algunos casos abusos de parte de la autoridad policial, que quizás a lo mejor acá para nosotros no es común, pero que en algunas ciudades grandes, en las ciudades grandes a veces se da un poco más la estigmatización, por decirlo de alguna manera, del infractor, y bueno, y a veces puede ser el abuso policial también en algunas condiciones. Entonces, un poco yo creo que responde a eso este nuevo código, a tratar de darle garantías constitucionales a los ciudadanos y a su vez darle tranquilidad a los ciudadanos también, que no cometen infracciones, digamos, de que están cuidados y de que vamos a intentar resolver de otra forma, con otro tipo de sanciones quizás, las faltas que se vienen cometiendo. Bueno, Zulma, muchísimas gracias por estar en Zoom de Noticias, llevarle a toda la audiencia estas explicaciones que son muy necesarias. Bueno, gracias, a disposición de ustedes cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. Con esta información compartimos una nueva pausa, ya volvemos.